prácticamente en todos los desfiles en todo el país. Esperaron tanto para el reconocimiento. Con nosotros el coronel Ernesto Peluffo, que en su momento era subteniente, aquí con nosotros. Bienvenido, ¿cómo le va? Buen día, muy bien, muchas gracias. Ernesto, ¿cómo fue ayer? ¿Cómo lo sintió? Fue muy emocionante, muy emocionante. Realmente sentimos la ovación del pueblo argentino. Indudablemente la ciudad de Buenos Aires es la capital de la República Argentina y todo el pueblo salió a recibir a sus veteranos de Malvinas. Esperamos mucho tiempo este reconocimiento y creo que también el pueblo esperó reencontrarse con sus veteranos y bueno, y así lo sentimos. Tengo la voz de tanto gritar viva la patria, de agradecer. Realmente estoy un poco afónico, fue muy emocionante, muy emotivo. Realmente valió la pena estar 5 horas, 3 horas esperando, 2 horas desfilando, porque la emoción que sentimos y el reencuentro que tuvimos fue increíble, Gracias a esta oportunidad, bueno, creo que se reencontró su sociedad con el ejército argentino, con nuestras fuerzas armadas, con los excombatientes de Malvinas. Sentimos el cariño, el afecto, el aprecio que nos tienen y nosotros también nos sentimos muy contenidos, muy conmovidos. Ernesto, ¿por qué cree que tardó tanto este reconocimiento que usted hace tanto hincapié? Bueno, no se han dado oportunidades anteriores de un desfile masivo como el que tuvimos ayer. Hacía 16 años que no desfilábamos en la ciudad de Buenos Aires. Hemos tenido reconocimientos por parte del ejército, de otras fuerzas armadas, en los cuarteles, en el colegio militar, con medallas, testimonios, pero no así tan masivo, tan popular como fue ayer. Coronel, a partir de lo que sucedió ayer, surge nuevamente las ganas de volver a Malvinas, de tener también ese reconocimiento, ese acto institucional en Malvinas. Yo creo que siempre los veteranos tenemos presente el deseo de volver a Malvinas. Muchos veteranos han vuelto a Malvinas y es como cerrar un ciclo, ¿no? De volver a Malvinas, estar en el cementerio con nuestros caídos, sentir ese pedazo de suelo nuestro y más el cementerio de Darwin en Malvinas, que es nuestro, donde podemos desplegar la bandera. Yo sueño con volver a hacer un ceremonial con el ejército británico en Malvinas, rendir honores a los caídos de ambos ejércitos, jugar al rugby o algún deporte. Juego rugby, me gustaría jugar en Malvinas con el ejército británico y el ejército argentino o nuestras fuerzas armadas, representantes, porque protocolarmente, y eso todos los ejércitos lo tienen muy estudiado y es una tradición en todas las fuerzas armadas. Los británicos tienen cementerios alrededor de todo el mundo donde flamea la bandera británica y yo sé que en algún momento nuestra bandera va a flamear en el cementerio argentino. Esa es cuestión de tiempo. Ernesto, ¿dónde estaba usted destacado en épocas de la guerra y cómo vivió en ese momento el hecho de estar con soldados que apenas lo eran? Yo estaba con el regimiento de infantería 12, un regimiento de correntinos. Yo también soy correntino, quiero aclararlo. Nací en Corrientes, que es nacer en Corrientes, como decimos los correntinos, no es nacer en cualquier parte, ¿no? Y yo muchas veces no quiero decir que soy correntino porque a veces creen que me mando las partes y soy... Pero estuve en Darwin, en las alturas de Darwin con el regimiento 12, que conformó una fuerza de tarea, y combatimos contra el 2º batallón de paracaidistas reales en un combate diurno. Fue uno de los combates más duros, más violentos de la guerra de Malvinas. Llegamos a las distancias cortas. ¿Qué significa esto para...? Llegar a tirarnos a 50 metros, a 20 metros. Nosotros nos veíamos, claro, porque era de día con los británicos, y
Fue un combate muy cruento, muy violento. Tuvimos muchos caídos y heridos, y también del lado británico. Y ellos reconocen como uno de los combates más duros de la guerra de Malvinas el combate del Cerro Darwin. Hoy siento que, bueno, yo fui herido en el rostro y en la pierna, y siento que quedé con una misión, ¿no? Que es dar testimonio del valor de aquellos hombres que entregaron todo sin esperar a cambio nada, que simplemente fueron a cumplir con su deber de armarse en defensa de la patria, de defender a la patria, de defender a Malvinas. Muchos no sabían dónde quedaba Malvinas, sin embargo fueron a Malvinas y la defendieron con valor, combatieron con honor y cayeron con gloria. Y después les vamos a contar que en YouTube se pueden encontrar distintas expresiones artísticas, me decía el coronel, poesía y otras cuestiones más acerca de esa época. Después lo va a hacer. Mi compañero tiene una pregunta, porque no quiero monopolizar, pero después nos va a contar. No, pero porque sí, quería destacar el silencio que sí, se hizo en el estudio cuando, coronel, usted estaba relatando las vivencias en Malvinas, y consultarlo si esto ustedes también lo trasladan a los colegios, hablar con los estudiantes, hablar con los chicos, los más jóvenes, los más chiquitos, pero también los de diferentes edades, contándole esta experiencia y contándole cómo fue Malvinas, ¿no? Sí, así es. Una de las cosas que me propuse que volvimos de Malvinas es dar mi testimonio. Escribí una poesía de Malvinas, tengo una samba de Malvinas, y voy a los colegios y cuento el combate de Darwin, las anécdotas, las experiencias que hemos tenido allá, y me han pasado cosas increíbles, porque en Malvinas, si bien estábamos con un bloqueo de 200 millas marinas alrededor de Malvinas y recibíamos poco reabastecimiento, una cosa que recibíamos sí eran las cartas de los chicos de los colegios, con los dibujitos, claro, y eso lo pasábamos de pozo en pozo y lo leíamos, y yo siempre cuento en los colegios eso, siempre llamo alumno, y le agradezco las cartas en nombre de esos chicos que nos escribieron, que era nuestro alimento espiritual, y me pasaron cosas increíbles, porque en los recreos los chicos volvían a los grados con las maestras y volvían las cartas a la salida, y me volvían a dar cartas y me decían: siga peleando mi coronel, o mi teniente coronel, o mi mayor, cuando era más joven, siga adelante, sea fuerte, viva la patria. Y me dibujaron un soldadito con la bandera, las Malvinas. De hecho, en mi oficina tengo un panel lleno de dibujos y de cartas de los chicos, y tengo cartas de aquella época, mis cartas tengo de aquella época, que le escribí a mi padre, y mi padre me las guardó y las tengo conmigo. ¿Esto qué pasaba con su vida horas antes, horas previas de partir rumbo a la guerra? ¿De quién se despidió antes de ir a la guerra? Y yo tuve la suerte de ir, estaba en el Colegio Militar de la Nación. ¿Qué edad? 20 años. Era la edad de mis soldados, porque las Malvinas fueron soldados de la clase 61, 62 y 63. Yo soy de la 61. O sea, que muchos eran soldados que tenían mi edad. Y a mí me destinaron al Regimiento de Infantería 12 General Arenales, que estaba en Mercedes Corrientes. Y mis padres estaban en Corrientes Capital, y mis abuelos. Y tuve la oportunidad que ellos se acercaran hasta Mercedes a despedirse de mí, ¿no? Y me despedí de mis padres, de mis hermanos, de mis abuelos, que estaban cerca en el campo, de un tío mío que con él vivía acá en Buenos Aires mientras estudiaba en el colegio militar, ¿no? De un primito, y me pude despedir de mis afectos, ¿no? ¿Dudaste en seguir a la fuerza en un momento? Disculpa que te tutee, el hombre es coronel, está con su uniforme, pero me cuesta, la cercanía generacional también me une. Sí, indudablemente. Uno cuando vuelve y más herido, uno se plantea cómo seguir, ¿no?
cómo dar vuelta a la página y seguir su vida, ¿no? Y sí, tuvimos muchas dudas, pero bueno, después me sentí contenido por el ejército, seguí mi carrera militar y bueno, llegué a coronel. Y lo que soy, le agradezco al ejército porque el ejército me formó realmente como un hombre de bien. Me casé, tuve 4 hijos, tengo un nieto y voy a tener una nieta que va a nacer mañana. Que se... No. ¿Cómo sí, se llama? ¿Hijo o hija? Mi nieto Pedro, y mi nieta se va a llamar María Justina. Coronel, le quiero hacer una consulta por los festejos de ayer y la presencia de Aldo Rico, que fue un veterano de guerra, pero también se levantó contra un gobierno constitucional en la República Argentina. Sí, Aldo Rico era comando, jefe de la compañía de los comandos 601, combatió muy bien en Malvinas como los comandos. Hoy es un hombre de la política, no es más militar, porque fue destituido del ejército y fue dado de baja a raíz de... Pero bueno, pasó como uno más de los veteranos juntos con sus comandos que fueron a Malvinas. Uno podrá o no compartir, pero él, dentro de la historia, le tocó también estar en Malvinas. Coronel Ernesto Pelufo, muchas gracias por su aporte enorme. Por favor, un placer, igualmente. Y si uno quiere escuchar sus poesías o verlas, en YouTube se mete, puede buscarlas, ¿no? Con su nombre. Sí, ¿Está? sí. Ahí estamos. Ahí está. Gracias, muy amable. Gracias a vos, Karen. Gracias a ustedes.